Muy buenos días y buenas tardes, depende de dónde estemos. Hola Cami, me llamo Jimena y de profesión soy profe y ya llevo como 10 años en esto del biomagnetismo primero y con la biodecodificación, eso la encontré hace menos tiempo, pero me he dedicado a estudiar, a preparar material. A mí me gusta mucho, mucho la enseñanza. Entonces, todo lo que llega a mi mano lo transformo en herramienta pedagógica, sobre todo para un tema, mm, con el biomagnetismo nos abrimos al tema de la salud. Y con biodecodificación también va a ser así, pero es un poquito más amplio. Em, Mikao Usui, el creador del Reiki Usui, decía que estar sano es igual a estar feliz y que estar feliz es igual a estar sano. Entonces, vamos a ver que la biodecodificación nos va a ayudar a ampliar un poco más el concepto de lo que vemos en biomagnetismo. Es cierto que hay como 6 o 7 personas inscritas que no han hecho biomagnetismo, no lo necesitan para este curso, pero de vez en cuando lo nombraré porque es una herramienta muy buena para poder trabajar con el cuerpo. Entonces, yo antes este taller lo daba en 3 días, así todo intenso, muchas ideas, muchos conceptos, uno se iba con la cabeza así gigante. Y ahora, y después seguía dando temas cada mes, pero esto de lo sistemático, en una encuesta que hice, nos puede ayudar un poquito más a que sigamos el curso de forma sistemática y ordenada. Entonces, van a ser 16 miércoles de 2 horitas. También sugirieron que fueran los encuentros no largos, como de 3 horas o 4 horas. Y entonces todo eso lo acogimos. El horario va a ser siempre el mismo, salvo la próxima semana que les voy a pedir si nos podemos juntar una hora más temprano, porque había un compromiso que lo tenía antes y es mejor no cambiar el día, pero nos juntaremos una hora antes, ya les recordaré el día anterior. Em, Hay un grupo que es de biodecodificación 5. Siempre le pongo el mes de cuando hicimos el curso para recordar, y si hay alguien que no está en este grupo de WhatsApp, me avisa por interno y yo la agrego o le mando el enlace, porque aquí vamos a mandar las grabaciones en caso de que quieran repasar, y yo les voy a mandar el manual. Hay un manual donde viene todo el contenido que vamos a ver, y son como 136 páginas. Entonces vamos a ver que yo les hago una propuesta, les pongo así como a modo de introducción. Entre la página 2 y la 3 va a estar la introducción, en la 3 y la 5 va a estar eh, las consideraciones y lo que vamos a hablar de Don Hammer, y así sucesivamente. La primera hoja del libro contiene un poco mmm, lo que va a ir siendo nuestro itinerario, porque hoy es introductorio, no vamos a dejar tarea, pero vamos a ver que este tema de la biodecodificación nos va a invitar a que nosotras, hablo en femenino porque en momento veo solo chicas, eh, a que nosotras podamos ir haciendo un trabajo con nosotras mismas y después poder ofrecérselo a los demás. Entonces, yo les puse esta hojita a modo de ejemplo para que, por ejemplo, el día que nos toque hacer una descodificación a nosotros mismos, ustedes la hagan y valoren qué sacaron de ejercicio. Por ejemplo, del 1 al 10, yo siento que un 7, porque más o menos no entendí mucho, eh, y todavía me queda algo que retomar. Después, en relación a los ejercicios de las emociones, yo digo, uy, este lo viví intenso, soñé por la noche, tuve tomas de conciencia, y a ese le pongo un 10.
Después hago el ejercicio del árbol genealógico y yo mi árbol genealógico lo hice en torno a 6 meses. Entonces, es bien entretenido este curso, se llama curso taller porque vamos a ir presentando temas y la idea es que ustedes hagan ejercicio. Al final, quienes quieran, yo les puedo dar un certificado por la cantidad de horas del curso, pero también les puedo hacer un certificado por las prácticas. Entonces, si ustedes hicieron todos los ejercicios, yo perfectamente les puedo poner el equivalente a lo del curso porque las prácticas llevan tiempo de toma de conciencia, de escribir, de averiguar. Entonces, a personas, por ejemplo, que han hecho biomagnetismo, y hicieron práctica durante 3 meses, yo les pongo, me dicen, Jimmy, yo hice tantas revisiones, entonces ponemos el equivalente 200 horas de práctica. Entonces, que vale la pena que si van a tomar un curso, no dejen las tareas para más adelante. Siempre estamos súper ocupados, ¿para qué decir las mujeres? ¿Para qué decir las mamás? Entonces, tenemos muchas ocupaciones, pero si podemos ir haciendo los ejercicios, es ideal, porque no da lo mismo hacerlos que no hacerlos. Entonces, esta diapositiva que estaba aquí atrás es una propuesta metodológica, poder ir haciendo caminos juntas y los navegantes tienen un cuaderno que van anotando dónde se encontraron con una roca, eh, mm, dónde se toparon con ciertas cosas y gracias a eso tenemos hoy en día cartas de navegación. Pero cuando se empezó a hacer eso, ellos le llamaban bitácora. Entonces, yo les quería sugerir que tuvieran un cuaderno para biodecodificación que sea su bitácora, su hoja de ruta, donde vayan apuntando todo lo que son como las tomas de conciencia y los ejercicios. Entonces, generalmente vamos a tener unas temáticas de contenido, cosas que nos van ayudando a tener una nueva mirada, porque yo también siempre digo que todos los cursos que ofrezco siempre están enfocados a cambiar paradigmas. Entonces, desinstalo una forma que tenía de mirar la realidad y instalo otra. Y la biodecodificación es apasionante. Entonces, habrán ejercicio y la idea es que ustedes después puedan ir haciendo sus ejercicios, pero después, cuando tengamos otra vez clase, siempre que haya ejercicio, dejemos unos 20 minutos, 30 minutos para poder compartir, porque en lo que comparten, em, se da mucha riqueza en el compartir, se entienden mejor las cosas, etcétera. Siempre hay alguien que no hace las tareas, entonces el compartir de las otras personas como que las motiva, las incentiva un poquito, entonces yo siempre creo que el camino lo podemos hacer entre todas eh, y no solamente una. Entonces, esta hojita que ustedes se van a encontrar en el manual de adelante, ustedes le pueden ir poniendo la valoración y después cuando termine el curso, si quieren la hacen en otra parte, me la pueden mandar o cuando hagan alguna toma de conciencia en relación, por ejemplo, al árbol genealógico, me pueden enviar todo lo que quieran compartir por interno para retroalimentación. Aprovéchenlo, porque es un tiempo privilegiado siempre que uno empieza algo nuevo. Entonces, vamos a ver que aquí hay una parte anaranjada y otra verde, pero la verde ocupa 2/3 del curso. Eso quiere decir que va a haber una parte del curso que siempre va a tener teoría, pero hay muchas cosas prácticas que vamos a poder ir revisando. Yo el libro se los envío hoy mismo y en el libro a veces vienen enlaces que ustedes las pueden pinchar, como por ejemplo aquí viene una entrevista a Christian Fleche,
que es el creador de la biodecodificación, y yo siempre digo, vale la pena escuchar un poquito en vivo de las personas que se les ocurren estas cosas tan geniales. Entonces, yo no tengo me dicen, Jime, me pueden tratar de tú, no me digan usted que me asusto. Entonces, en cualquier minuto que tengan dudas, preguntas, pueden abrir micrófono y preguntar cuando quieran o levantan la mano. Lo que no suelo alcanzar a leer son los mensajes del chat. Entonces, si pueden abrir el micrófono y decirlo en voz alta, mejor. Esta es una técnica que ya tiene 30 años, creada por este psicoterapeuta y licenciado en enfermería, máster en programación neurolingüística. Ya tenemos 3 combinaciones que son una maravilla. Alguien que se ha dedicado al crecimiento y al conocimiento de la persona, alguien que sabe de biología, de anatomía, de cuerpo, y alguien que ha trabajado con la programación neurolingüística, que yo le tengo mucho cariño. Tenemos un curso grabado que se los recomiendo, porque vamos a ver que todo parte en las creencias. Sin embargo, este curso de biodecodificación biológica es una terapia. Varios médicos trabajan con ella, y es una forma, una mirada alternativa que conecta las emociones con las enfermedades físicas. Si les preguntan de qué se trata el curso de biodecodificación, ustedes dicen, eh, es un método que conecta emociones con enfermedades físicas. A veces nos complicamos tanto para explicar algunas cosas, pero eso es en fácil. Y vamos a ver que este tipo de medicina alternativa reconoce que cada parte del cuerpo está directamente conectado con las emociones. Esto significa que las enfermedades físicas están directamente conectadas con nuestros propios bloqueos emocionales. Las emociones no son ni buenas ni malas, las vamos a repetir varias veces, simplemente son un termómetro que nos están mostrando lo que estamos viviendo. Entonces, esta mezcla de biología y psicología, que permite ir viendo qué relación tiene como con estos dolores físicos o enfermedades, eh, vamos a ver que nos van a ir dando pistas para poder resolver aquellos síntomas que están queriendo hablar con nosotros. Entonces, otra forma como podríamos definir la biodecodificación es que vamos aprendiendo una metodología de escuchar al cuerpo que nos favorece para poder estar sanos. Entonces, esta teoría conecta las emociones con 4 realidades de nuestra existencia: lo psíquico, lo orgánico, lo energético y lo cerebral. Eso lo vamos a trabajar un montón en el curso, entonces no se preocupen que eso lo vamos a repetir muchas veces, cuáles son las conexiones que hacemos. Entonces, es importante saber que estas terapias no reemplazan la visita al doctor o al psicólogo. Hay personas especialistas en esto. Sin embargo, nosotros vamos a ver que no es difícil descifrar código y aprender a mirar de otra forma. Entonces, en la medida en que nosotros aprendemos a mirar, también nuestras visitas al médico van a ser diferentes. Porque una de las características y en lo que empodera mucho el biomagnetismo es que nosotros vamos y no acogemos cualquier tratamiento. Preguntamos, podemos cuestionar, vamos a ver que muchos de los tratamientos que hay sirven para aliviar síntomas, pero generalmente
los tratamientos hoy en día no son hechos para curar, tratan síntomas, pero no necesariamente curan. Entonces, detrás de la biodecodificación, nosotros vamos a ver que podemos llegar a comprender lo que hay detrás de la enfermedad, que eso es el sueño de cualquiera, tratar de comprender por qué me ocurren y por qué me duelen las rodillas, por qué ando con el sistema digestivo fatal, por qué de vez en cuando me da lumbago, todas esas cosas. Vamos a ver que hoy les voy a compartir el diccionario para que lo tengan desde entrada, que justamente tiene esta portada. Miren, se los muestro. Aquí tengo dos PDF abiertos. Uno es el diccionario de biodecodificación que tiene 751 páginas. Yo no lo tengo eh, impreso, lo tengo en el escritorio del celular. Entonces, siempre que te quiero consultar algo, lo abro. Siempre estoy consultando. Ayer consulté algo, antes de ayer también consulté una cosita. Yo siempre digo que no es importante aprenderse las cosas de memoria. Lo importante es que entiendan lo que están haciendo y sepan dónde buscar. Y el libro de biodecodificación es este que tiene la portada que les dije que les puede servir de bitácora, de hoja de ruta, de planificación, para que ustedes sean las primeras en tener el proceso en sus manos. Entonces, volvemos aquí. Y esto ya tiene 30 años, por lo tanto tiene suficientes cuestionamientos eh, y ya han salido diferentes visiones en relación a la descodificación. Una visión diferente es la bioneuroemoción que trabaja Enrique Corbera, donde él dice, la biodecodificación tiene un problema, que te mandan un diccionario y te dicen que todas las acidez o todos los problemas a la piel tienen el mismo código. Y él dice, no, lo que hay que hacer es recorrer el camino de cada persona. Entonces, ellos a lo largo de 20 años han ido investigando y, y lo que tienen para ofrecer es cómo, si bien la biodecodificación asocia una emoción a un conflicto, la bioneuroemoción no cae en determinismo y lo que hace es que va ofreciendo herramientas para aprender a descifrar el código de cada persona. Entonces, la mayoría de las personas que tiene infección urinaria es un problema de territorio, sí, pero no todas. Entonces, lo que aporta Enrique Corbera son bastantes herramientas que van favoreciendo como la toma de conciencia y el camino de entrevista y diálogos que podamos ir haciendo con la persona. Y después salió una tercera corriente, que es la biodecodificación transgeneracional, donde nosotros vamos a ver que lo transgeneracional tiene un lugar importante dentro de los libros de nuestra vida, porque vamos a ver un poquito más adelante que nosotros el 93% de lo que vivimos y cómo actuamos viene desde el inconsciente y un porcentaje muy poquito viene como desde las tomas de conciencia que vivimos. Entonces, un tema gigante, gigante que ocupa un capítulo muy importante en lo transgeneracional, ya a eso le vamos a dedicar unas 2 o 3 clases y es muy entretenido de tomar. Entonces, la idea es que podemos ir tomando conciencia que somos y estamos hechos de 1000 otros. Y esos 1000 otros está ese dibujito con todo
nuestros parentescos, debería haber puesto otra imagen, se las voy a traer la próxima semana, que me gusta mucho, que dice en la generación número 20 cuántos antepasados son solamente con papá, mamá y abuelos y abuelas, y solamente eso, sin contar los hijos, los hermanos de los tíos, etcétera, etcétera. Estamos hechos de mil otros. Entonces, tenemos lo biológico, tenemos todo este tema de lo emocional que puede ser leído de diferentes formas y tenemos esto transgeneracional. Más adelante también lo veremos, pero son de las cosas que me gusta decir varias veces porque ayuda a hacer nuestra hoja de ruta. Esto lo aprendí en biodecodificación, que nuestra vida es como un libro que tiene tres capítulos. Un capítulo está constituido por el proyecto sentido, que es la idea que tuvieron mis padres e incluso mi abuelo para yo venir a esta vida. Me esperaban, no me esperaban, esperaba que fuera una niña, esperaba que fuera un niño. Todo eso que tiene que ver con 9 meses antes de la gestación hasta el momento del nacimiento, eso se le llama proyecto sentido y vamos a tener un encuentro solo de proyecto sentido. Vamos a aprender a trabajar con el proyecto sentido. Después, el segundo capítulo es lo que hemos vivido desde que nacimos hasta ahora, que eso tiene bastante contenido. Y el tercer capítulo de la vida tiene que ver con lo transgeneracional. Entonces, vamos a poner nuestra mirada en cada uno de esos capítulos y vamos a hacer proceso personal. Eh, Hay una propuesta para cada una de las temáticas. Entonces, esto puede ser que al curso vengan personas que no son terapeutas, pero me gusta dejar esta visión de las terapias holísticas porque en vez de ponerle terapia, ustedes pónganle mirada holística ante la vida. Aunque ustedes no sean terapeutas, da igual, porque son terapeutas en su familia y con su amiga y algunos primos. Siempre uno tiene a quien acompañar en la vida y esto ayuda muchísimo. Entonces, en vez de decir para realizar la terapia necesitamos saber, para acompañar la vida de mi familia, de mi amistad, de mi propia vida, necesitamos saber lo que estamos buscando. Entonces, ante un síntoma que tengo que saber qué estoy buscando y qué herramientas tengo a la mano. Entonces, me gusta mucho esta diapositiva, pónganle mucha atención, está en el libro. Eh, no sé si está en el libro, porque esto lo agarré de otro lado del biomagnetismo, que he ido incorporando cosas nuevas, entonces me voy a fijar y si no está, lo meto rápidamente antes de enviárselo otra vez. Entonces, cuando uno va donde un terapeuta, es importante saber cuál es el propósito, volver al estado saludable. Si lo dijéramos para gente que no es terapeuta, volver a aquello que te hace feliz. Feliz. Estar sano es igual a estar saludable. Estar saludable es igual a estar feliz. Entonces, una de las cosas más lindas que demuestra la biodecodificación es que al final nuestro cuerpo nos está avisando que tenemos que dialogar con nosotros mismos y nadie nos enseña eso. Entonces, es importante primero siempre saber que la curación es posible, que la felicidad es posible y ese es nuestro objetivo en la vida. Tomar conciencia de las interferencias, qué energías tengo que liberar. Y aquí, en las interferencias, es muy interesante esto, porque aquí cuando hemos ido acompañando a personas, vemos que hay de todo. Entonces, es importante aprender a mirar lo global y después nos vamos a ir a los chiquititos. Nos enseñaron a separar todo, a mirar la mano, el ojo por separado, pero es que somos uno solo. Entonces, ¿qué es lo global? Hay diferentes tipos de interferencia. Hay geopáticas,
que en biomagnetismo hemos visto que la Tierra tiene una serie de venas, que las líneas Hartmann están cada 2, 3 metros y las Curry cada 6, y si yo me acuesto en una cama donde va pasando una línea Hartmann o Curry, puedo tener problemas de insomnio, puedo empezar a tener problemas autoinmunes, etcétera, etcétera. Entonces, hay tres geopatías, son estas magnéticas, cuando hay corrientes de agua y cuando hay fallas tectónicas. En Chile tenemos harta. Entonces, ¿puede ser que eso altere tu salud? Sí. Teníamos el caso de una persona que decía, Jimé, haga lo que haga, no logro dormir bien. Y sin querer, yo supe que existían estas cosas, pregunté y estaba durmiendo arriba de una geopatía. Incluso esta persona vivía cerca de un cementerio y dijimos, ¿será el cementerio? Y empezamos a preguntar qué era lo que no le permitía descansar desde que llegó a esa casa nueva. Entonces es súper interesante porque a veces podemos pasarnos un montón de películas hasta que no llegamos a la causa. Después viene lo emocional, que eso siempre, siempre va a haber, siempre que tengamos un síntoma, hay algo emocional. Y vamos a ver que vamos a tener nosotros una tabla de conflictos en torno a 746 conflictos, donde como esto lo vemos en biomagnetismo y hay personas que no lo han hecho, vamos a aprender a preguntar con péndulo también cuando lleguemos a esa tabla. Entonces, a mí me pasa que de alguna u otra forma, al haber tenido otras posibilidades con otros cursos, esto de la biodecodificación que tiene un montón de técnicas, uno aprende a hacer hipnosis, trabaja una semana, otra semana, yo con el péndulo lo averiguo en media hora. Y uno dice, uy, pero eso es una trampa. Sí y no, porque fíjense que yo dentro de la metodología que tengo para la vida siempre digo las cosas no son difíciles, y todo está dispuesto para nosotros. Entonces, cuando hay alguien que me dice, Jimé, sana la uña encarnada del dedo gordo del pie derecho, yo le digo, tu uña me da igual. No les digo esto, por supuesto, al principio, porque si no se asustarían. Pero yo digo, ya, sanemos la uña, pero veamos qué te está queriendo decir la uña. Entonces me voy a las 746 conflictos, salen, yo le digo, mira, te salió un conflicto de pérdida, o te salió un conflicto de bocado indigesto, o te salió un conflicto de territorio. Yo al principio tengo que decirles que no entendía mucho estos códigos, pero le decía a la persona, Marisol, no tengo idea por qué te salió conflicto de territorio, ¿te hace sentido? Y la persona me decía, sí, es que no respetan mi horario de trabajo, me invaden, estábamos en plena pandemia. Entonces, yo con la experiencia he aprendido a leer. Sí que cuando ustedes empiecen a leer en el libro de biodecodificación, no se estresen. Incluso pueden tener encuentro y pueden decir, Jimé, ¿me ayudas a leer? Entonces, hablan en voz alta y cuando uno habla en voz alta, se da cuenta de todo. Yo aquí hago despejo nomás, digo dos o tres cositas, pero en el fondo, a diferencia de otra época, los políticos tenían todo el poder y la sabiduría, el mundo de lo religioso, pero después los chamanes, y después de los chamanes siempre le estamos poniendo o empoderando a otro que nos dé la solución, pero la idea es que a través de este curso ustedes se empoderen y tomen plena conciencia de que la dinámica siempre es dejar que el otro encuentre sus propias respuestas, porque entre otras cosas la gente no cambia por lo que nosotros les digamos. Si no se lo dicen ellas mismas, no cambian. Y eso lo sabemos, ¿cierto, Sori? Sí, claro, con la Sori estuvimos conversando de eso. Después, fisiológica, que aquí el biomagnetismo hace mucho bien porque nos ayuda a llegar al origen de lo que nos está enfermando, un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, disfunciones de glándulas, disfunciones de órganos, que el biomagnetismo ayuda mucho.
Después, bioenergética, que ahí les voy a mostrar después unas fotitos que tenemos hechas del cuerpo interior, que tiene que ver con chakras, meridianos, muchas cosas que hoy en día antes se decía, no, estas son tonterías, ¿cómo va a estar revisando con un péndulo? ¿Cómo va a sanar estando en España para Chile? Y no, hoy en día como que sí se duda mucho, las que están aquí puede que no tanto, pero le comentamos a un primo, a una amiga que no está en este rollo y dice, uy, qué cosas más raras hablas tú, pero bueno, de momento nos estamos entendiendo. Después, psicológicas y psíquicas, que sabemos que lo astro, hay siempre memes de Mercurio retrógrado. Sabemos que no influye el universo completo, sí. Que como es arriba, es abajo, sí. Como es adentro, es afuera, sí. Entonces, vamos a ver, ¿para qué hablar de lo transgeneracional? Me salté lo sistémico, todo lo que tiene que ver con constelaciones, proyectos sentido, que ya algo les expliqué. Entonces, cuando estemos trabajando, es importante, aquí dice, tomar conciencia de las interferencias. Mientras sepamos que existen diferentes posibilidades, vamos a tener más posibilidades de preguntar por dónde podemos empezar. Después, comprender el sentido del conflicto, potenciar las fuerzas homeostáticas, no necesitamos nada de afuera para sanar. Todo lo que nos permite sanar está dentro. Nuestro cuerpo está hecho para sanar. De hecho, aquí hay una visión diferente del biomagnetismo, pero yo ya tengo mi propia síntesis hecha en torno a eso. Vamos a ver que los virus, las bacterias, los hongos participan en los procesos de sanación. Mm, ya lo había dicho yo en biomagnetismo, que hay un video muy bueno donde hay una persona que dice, nosotros somos un saco de células, células óseas, células de piel, células neuronales, células, todas células. Sin embargo, tenemos 20 veces más bacterias que células en el cuerpo y 25 veces más virus que bacterias. Por lo tanto, somos un saco de bacterias, de virus que favorecen la vida. Siempre hay gente que dice, pero ¿dónde me pegué esto si no he hecho nada? Pues no, se activó algo, el miedo activa mucho, acidifica mucho, entonces el miedo hace que los virus se vuelvan patógenos. Entonces hay una nueva comprensión que también iremos profundizando. Entonces, no pierdan de vista esto tan interesante. Le voy a hacer un pantallazo y se las voy a mandar para que tengan la diapositiva por ahí a mano. Entonces, para esto, primero necesitamos entender un pequeño modelo de entendimiento para ver a dónde queremos llegar, qué andamos buscando, etcétera, y nuestra misión como terapeutas. Pero aquí le sacamos la palabra terapeuta y vamos a decir, nuestra misión como ser humano es expandir nuestra conciencia. Y no podemos hacerlo si no tenemos un panorama un poquito más amplio de todo lo que nos implica. ¿Ya? Entonces, se entiende, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta aquí? Súper. Me encanta cuando dicen que entienden y además regalan una sonrisa, porque eso quiere decir que, oh, esto no es difícil. Miren, aquí tenemos una diapositiva que dice que esta es una forma de entender al ser humano, que no necesariamente podemos compartirlo todo. Por lo tanto, esta es una mirada que uno dice, yo me apunto o no me convence o sí me convence. Entonces, el ser humano está formado por 7 cuerpos: el físico, el etéreo, emocional, mental, causal, intuicional y espiritual. Aquí yo puse otra eh, distribución que tiene que ver con terapias que pueden atender estos cuerpos. Hay 4 cuerpos de estos 7 con los que nosotros podemos trabajar. Eh,
Entonces, para todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico denso, eh, vemos que hay terapias como la osteopatía, masaje, fitoterapia, hidroterapia, nutrición, que es súper importante, acupuntura, neurobiomagnetismo, reiki. En el cuerpo etérico, que tiene que ver con este cuerpo energético, miren estos dos mapas que tenemos aquí al lado, son las fotos que le iba a mostrar del ser humano. Aquí tenemos los meridianos de acupuntura que están sostenidos en 14 carreteras internas que existen en nuestro cuerpo, que van de la cabeza a los pies, y estas carreteras permiten que nuestro ser funcione. Entonces, hay dos carreteras que coordinan todo eso y las otras van cumpliendo funciones más específicas. Cuando vemos esos puntos en negro, son los puntos de acupuntura. Ahí ponen las agujitas cuando nos hacen acupuntura. ¿Qué es lo que ocurre a veces con esta carretera que tienen un sentido de giro? Por ahí circula la vida. eh, los chinos le llaman chi y los hindúes le llaman prana, los egipcios le llaman ka. En cada cultura han definido este flujo de vida con un nombre, pero nosotros le podemos llamar energía vital. Dicen que para que nuestro cuerpo y todos nuestros órganos funcionen con todo lo que necesitamos, nosotros necesitaríamos ingerir 20.000 calorías. Sin embargo, ingerimos entre 1.500 a 2.200. Yo 2.203 más mi helado de chocolate diario, no es broma, pero casi. Entonces, uno dice, ¿y de dónde sale toda la otra energía? Tiene que ver con esa que sostiene la vida. Cuando dicen los chinos que cuando el chi se acaba, ahí morimos. Los hindúes que tienen este otro mapa energético, hay un montón de carreteras que pasan y van atravesando, entonces donde se juntan 21 carreteras son los 7 chakras principales, donde se juntan 14 los chakras secundarios y donde se juntan 7 son los chakras terciarios. Y ellos dicen que nuestra energía, nuestro chi, nuestro prana, no termina en el cuerpo físico, sino que se extiende hasta 1,5 metros fuera de nosotros, que es lo que vendría siendo el aura, y eso ya hay un instrumento para medirlo. Entonces, nosotros tenemos una serie de carreteras energéticas que cuando hay un atochamiento por exceso de circulación, que puede tener que ver con lo emocional, se produce un atochamiento y ese atochamiento nosotros lo leemos como me duele. ¿Qué hacen en acupuntura? Ponen una agujita, dispersan el chi y esto sigue fluyendo. La acupuntura es una herramienta muy buena. Entonces vamos a ver que para trabajar este cuerpo hay varias, está la medicina china, el maravilloso Reiki, el biomagnetismo también trabaja. Los puntos de acupuntura son como 362, 65. Los puntos de las carreteras que son estos chakras son 360, los primarios, secundarios, los puntos principales de biomagnetismo son en torno a 360. Nada hay nuevo bajo el sol, la medicina china ya tiene 4.000 años. Entonces, lo que nos ha ocurrido es que en Occidente, todo esto no lo leímos de la misma forma. Muchas culturas originarias sí estuvieron siempre y están conectadas hasta el día de hoy con esta concepción de lo energético que tiene una fuerza enorme, bueno, tanto que nos sostiene la vida. Después está el cuerpo emocional, entonces tenemos terapias para eso, que son todas maravillosas, y yo hice una hojita que ponía dónde podemos encontrar terapeutas maravillosos que han ido saliendo a lo largo de estos 3 años. Entonces está David, María Eugenia es un tesoro, no sé si andará por aquí, dijo que se iba a conectar,
Con ella estamos haciendo flores de Bach, que me tiene enamoradísima. No, ahora estamos con las flores de Buch. Hemos estado haciendo 2 años de terapias florales y trabajan a nivel de vibración, son una maravilla. Bueno, aquí está la Sori, que está aquí presente, que hace terapias de biomagnetismo, Reiki, registro acásico. Y sigamos viendo, está el cuerpo mental, que tiene que ver con todo el tema del conocimiento personal, pero aquí nosotros vamos a tener posibilidad de trabajar con nuestras creencias. Vamos a tomar algunas herramientas de diferentes partes de la programación neurolingüística, de una técnica que me encanta, que ahora no me acuerdo el nombre, pero cuando tenga que mostrarla me acordaré. Y después viene el cuerpo causal, que ya hay un grupo que estamos estudiando lo de las constelaciones, pero llevamos 3 años teniendo la gracia de ir haciendo constelaciones en grupo. Entonces yo les podría decir que cuando llega alguien a hacer terapia, yo le digo, ya, yo trabajo el cuerpo, no le digo esto. Me llegan a mí por biomagnetismo, entonces trabajo el cuerpo físico. Pero yo les digo, mira, esto mientras no lo sanes en profundidad se sigue repitiendo. Si esto no lo sana, lo que persiste, resiste. Entonces, te aconsejo una constelación o te aconsejo trabajar con programación neurolingüística o te vendría bien hacer el taller de enneagrama porque nos va a pasar que la mayoría de las personas quieren encontrar una pastillita que les quite el dolor o alguien que les diga cómo bajar rápido de peso y sin tener que hacer procesos personales. Y resulta que los cambios más profundos es cuando yo me empodero y trabajo con ellos. Hay un curso que hicimos que se llama Sanación Cuántica Pluridimensional, tiene un nombre que es como para tomarlo. Y veíamos que está la sanación y la curación. La curación se da a nivel de cuerpo físico y la sanación a nivel de todos los cuerpos. Entonces, es bueno que nosotras tengamos presente este todo porque para el cuerpo físico seguimos contando con la medicina tradicional. Yo para urgencia y alguna cosilla más, me encanta la iriología, da muy buenos diagnósticos, pero también tengo una muy buena irióloga. Alguna vez he hecho acupuntura, me encanta la medicina tradicional china, pero también tenemos que tener equilibrados los minerales, las vitaminas. Si no nos movemos, hoy leía algo acerca como del movimiento y yo decía que sabio, porque es que si no nos movemos a nivel de formación permanente, a nivel de ejercicio, de caminar, de lo que se nos dé la gana, es como si fuéramos contra nosotros mismos. Nosotros somos movimiento. Entonces, está todo lo que necesitamos tener presente. Y por otro lado, ya viene todo esto, otras terapias que se las mostré ahora, que uno con el péndulo puede ir preguntando, bueno, ¿con qué otra cosa me ayudaría a trabajar? Ya, esto a nivel introductorio, vimos lo que es la biodecodificación, los matices que han ido desarrollándose a lo largo de estos 30 años y lo que nosotras vamos a tener en cuenta para poder saber que la sanación es algo mucho más profundo. Entonces ahora nos metemos con la biodecodificación ya de lleno. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer? Vamos bien, vamos bien. Entonces. Vamos a ver que aquí va a salir el doctor Hammer en estas diapositivas que vienen, que es otra persona a quien podemos hacerle un homenaje y estar eternamente agradecidas porque son de esos médicos que tienen el objetivo de sanar y entienden que la sanación... la palabra doctor viene de docere. El docere, el doctor era el que enseñaba a sanar. Entonces, de alguna u otra forma, Hammer, el doctor Gois,
han querido ir un poco a la raíz de lo que nos enferma y esto se debería tener como presente. Entonces, Christian Fletcher, que vimos que era el creador, cuando conoció el año 91 al doctor Hammer, se quedó como muy encantado porque vio que Hammer le regalaba todo el sentido biológico a lo que él había querido manifestar con esto de la biodecodificación. Entonces encontró como la base teórica desde esta mirada de Hammer que el próximo encuentro que tendremos va a ser solamente de estas 5 leyes biológicas, que es el gran aporte del doctor Hammer y que ahora les voy a ir contando de qué trata. Pero también hay otra persona que es Mark Fletcher, que trabajaremos con él cuando trabajemos el tema del proyecto Sentido. Tiene una historia bien interesante. Él también aporta que todas las enfermedades se inscriben en un ciclo y que algunas de ellas tienen que ver con raíces transgeneracionales. Entonces, son personas que han ido aportando matices que nos permiten hoy tener el curso como lo tenemos. El doctor Hammer murió hace 6 años, al 82, lo pasó bien mal, lo vamos a ver ahora. Lo bueno es que nos hizo este regalo de las 5 leyes biológicas y que a mí me parecen apasionantes. Entonces, de acuerdo a estos descubrimientos del doctor Hammer, los signos y síntomas que constituyen los cuadros clínicos no son fallas o defectos de la naturaleza, eh, sino que son programas que tenemos los seres humanos que nos permiten dar respuesta a aquello que, que, que nuestro ser nos está pidiendo. Entonces ya vamos a ir viendo un poquito más en profundidad con ejemplos. Hammer nace en 1935, estudia medicina y teología. Es curioso porque Hellinger también es una persona que pasó por la teología. Me gusta mucho cuando personas de ciencia, de crecimiento profundo, hacen esa integración profunda con lo religioso, porque es que la ciencia y la religión no van con la espiritualidad, no van reñidas. Entonces el doctor Hammer hizo su especialización en medicina interna a los 30 y tantos años, 37 me parece, fui sacando las cuentas para ir viendo cuándo fue él haciendo su síntesis, y él era internista a cargo de personas con cáncer. Eh, Ejerció la medicina junto con Sigrid, que aquí la vemos, su esposa, y ambos tenían un hijo que es Dirk. ¿Por qué nombramos a Dirk dentro de esto? Porque el año 78, estando en vacaciones, recibe una bala que disparó a alguien como un jeque importante y le tocó una bala loca. Este accidente fue en agosto y Dirk estuvo en el hospital hasta diciembre y murió. En ese mismo momento, tanto Rick Hammer como Sigrid desarrollaron los dos un cáncer y los dos fueron afectados con cáncer de gónada. Entonces, Hammer dice, esto no puede ser una casualidad. Entonces, ¿qué hizo? Empezó con los pacientes que él tenía de cáncer y fue descubriendo a través de tomografía y escáneres cerebrales que en todos, primero, descubrió que detrás de todo cáncer había un shock o un impacto fuerte o doloroso que había sido como difícil de digerir. ¿Qué hizo? Que vio que habían registros de este impacto que la persona había sufrido en el cerebro. Y aquí vemos que queda, le llamó luego él el síndrome de Dirkhammer en honor a su hijo,
Entonces, cada vez que hay un impacto profundo de un dolor, un shock intenso, se produce una huella a nivel de biología en el cerebro. Entonces, dependiendo de dónde se producía, en qué parte del cerebro, era el tipo de cáncer. Él llega a hacer un estudio profundo de 10.000, 20.000 casos. eh, entonces, no es que haya visto 2, 3 o 10 personas. Él tenía acceso eh, a, a, a todo el proceso que había vivido con todas las personas con cáncer y pudo hacer esta correlación entre choques de conflicto que se manifiestan en el órgano, y todos estos procesos están conectados con el cerebro. Según donde sea el conflicto, es el choque que impacta cierta área específica en el cerebro. Entonces, a esto le llamó el síndrome de Deep-Hammer, así se le conoce. Entonces, cuando hablemos de shock, vamos a recordar que eso tiene una huella y un impacto también en el cerebro. ¿Qué pasa? Que después lo vamos a ver también un poquito más adelante, las células cerebrales que reciben el impacto envían una señal bioquímica a las células del cuerpo correspondiente, provocando el crecimiento de un tumor. La razón de por qué estos conflictos están unidos a ciertas áreas del cerebro es porque a través de nuestra evolución histórica, cada área del cerebro fue programada para responder de una manera instantánea a un conflicto que pudiera amenazar nuestra supervivencia. Entonces, tengo un conflicto, mi cuerpo secreta señales de todo tipo que hacen que se active la hormona, señales bioquímicas, y hacen que se active el programa para nuestra sobrevivencia. Entonces, este ejemplo viene más adelante, pero a mí me gusta ponerlo al principio para que después no estén pensando a qué se referirá Jimena. Vamos a ver después, cuando veamos las etapas de las capas embrionarias, que son 4, que cada una tiene un conflicto específico que tiene que ver con todos los seres humanos. La primera capa tiene que ver, que ahora no las enredaré con nombre, pero después las nombraremos bastante. La primera capa tiene que ver con un conflicto de sobrevivencia, la segunda capa de protección, la tercera de movimiento y la cuarta de comunicación, que es la más evolucionada. Entonces, siempre que vive un conflicto, una zona del cerebro está mandando mensajes para activar un programa que haga que yo pueda sobrevivir, eh, pueda resolver esos conflictos que me favorezcan la protección, la comunicación y el movimiento. Entonces, ejemplo, una mamá que atropellan a su pequeño va a dar al hospital, y cuál es el shock, este síndrome de Dick-Hammer que se activa en ella, hace que se secrete una hormona que manda a la zona de la mama un programa que activa una bacteria para que la mujer dé de comer. ¿Por qué? Porque los prehistóricos decían que mientras un niño tiene posibilidad de comer, es más factible que sobreviva. ¿Qué pasa? Que el resto de su cuerpo no está preparado para un embarazo, y en vez de salir leche, genera un tumor, cáncer de mama. Entonces, los cánceres de mama tienen que ver con un sentido de protección. Vamos a ver que la mama derecha es diferente a la mama izquierda cuando nos vayamos metiendo en órganos. Eh, pero ahí tienen el ejemplo de cómo un shock activa, según la fase de donde se produzca, si tiene que ver con protección, son tantos órganos. Y eso después los vamos a ver en unos gráficos que están súper ordenaditos y no es difícil entenderlo. Entonces, mientras el tallo cerebral, la parte más antigua de nuestro cerebro, está programado para cuestiones de supervivencia como respiración, reproducción y alimentación, el cerebro, la parte más nueva, está más relacionada con temas de tipo social y territorial.
Vamos a ver que el doctor Hammer también, que lo veremos la próxima semana en detalle, divide que hay dos fases dentro del conflicto, cuando se da y se empieza a desarrollar, y otra fase de curación. Y en la fase de curación actúan lo que nosotros conocemos como patógenos, virus y bacterias, hongos, para ayudar a resolver. Entonces esto lo veremos con más detalle, pero lo importante es que al Hammer, al ser médico y estar relacionado con el mundo de la salud, está relacionado con la ciencia de la embriología y desarrolla en torno a la embriología todo lo que son estas 5 leyes que las alcanzaremos a nombrar hoy, pero la próxima semana las veremos completitas en detalle. Entonces, estos descubrimientos les llaman los 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica, así se les llama. Miren, yo les dije de 1000 casos y fueron 40.000 estudios de casos que él llevó eh, a poder demostrar que esto se podía transformar de una hipótesis a una teoría. Entonces, este trabajo lo que hace es hacer una conexión entre estos tres dimensiones nuestras. No me gusta hablar con parte porque pareciera que se pueden dividir. Entonces, son 3 dimensiones de nuestro ser. El cerebro, la psique y el órgano. Eh, entonces, Hammer trabaja como con estas 3 herramientas que señala que la enfermedad, el contenido del conflicto biológico que la causa, el sitio en el escáner cerebral donde la lesión correspondiente se puede observar y qué se puede esperar en la fase de curación. Entonces, Hammer dice, hay que hacer el diálogo con esta triangulación, que es lo que aprenderemos a hacer en biodecodificación. Y esta investigación de Hammer cambia radicalmente muchas teorías existentes de la medicina convencional, porque nosotros vamos a ver, no puedo nombrarlo porque si no después no lo puedo subir a YouTube, pero por ejemplo Hammer no estaba de acuerdo con esto porque decía que el cuerpo no lo necesita. Esperemos un cachito. Eh, eh, mm. Entonces, basado en criterios científicos probados, la nueva medicina germánica rompe con los mitos de las células cancerígenas malignas o los microbios destructivos, e identifica la enfermedad infecciosa, así como a los tumores cancerosos, como medidas naturales de emergencia biológica. Dice que cuando ya aparece un tumor, es porque el conflicto se desarrolló y esto ya está en fase de curación. Pero eso lo vamos a conversar detalladamente un poquito más adelante. En el 81, Hammer presentó la investigación a la Universidad de Tübingen, que es bastante renombrada e importante, como tesis postdoctoral, y se la rechazaron. Hasta el día de hoy está rechazada. Eh, Porque él pretendía que la nueva medicina germánica fuera enseñada en la universidad y aparte de rechazarla, rechazar la tesis, le prohibieron que esto lo pudiera ir enseñando y trabajando. Eh, el 87 ya había analizado más de 10.000 casos y fue capaz de expandir el descubrimiento de las 5 leyes biológicas a prácticamente todas las enfermedades conocidas en la medicina. Y claro, Hammer lo quería difundir. Yo fui a buscar en internet por qué había sido arrestado el año 2004, y es porque es el riesgo que tienen estas terapias alternativas. Nosotros con los médicos no nos metemos. Pueden hacer barbaridades y no los demandamos. Si los demandáramos un poquito más, tendrían más cuidado. Pero sabemos de un montón de cosas. Yo tengo una persona de aquí de España que fue por apendicitis
y vieron en el historial que había tenido cáncer al útero y decidieron sacarle los ovarios, como de buena gente. Entonces, una de las cosas que dice el doctor Isaac Gois es que en el cuerpo no sobra nada. Esta mujer podría haber demandado porque nadie le pidió su permiso, pero claro, ¿quién se va a meter en ese rollo? Pero ahí está lleno como de cosas. Entonces, Hammer, ¿qué es lo que ocurrió? Que con su entusiasmo le decía a la gente, no, mira, trabajemos con esto de la nueva medicina, vamos a ver cuáles son los 5 pasos y le resultaría en 10.000 pacientes y en un paciente le dijo, no te va a salvar, pero resulta que murió el hijo de una señora. Esa señora lo demandó y lo estuvieron persiguiendo porque fue una forma de demonizar que esta medicina, yo sí recomiendo no se hagan quimio, no se hagan radio, y de alguna otra forma les digo que hay bastantes posibilidades más de vida con esto otro, si no me va bien, bueno, lo demandaron, no le tenían muy buena Hammer en varias partes donde le estaban diciendo, tanto la prensa como las universidades le fueron haciendo fama como de charlatán. Imagínense decir que todo parte de una emoción, vaya tontería. Entonces, claro, al final termina en la cárcel, después lo sueltan, eh, pero estuvo en 1 año y medio por decir a esto. Al doctor Boyce igual lo podrían haber metido en la cárcel fácilmente. Entonces, yo siempre digo, ¿el biomagnetismo sana? Sí. ¿Todas las enfermedades? Sí. ¿Todas las personas se salvan? No. Pero ¿cómo, Jimé, entonces una contradicción? Y yo digo, no, pues porque ahí es entender lo de la biodecodificación. Si hay una persona que llega a mí, que esto es un caso real, que lo han operado 7 veces, 2 años de quimio intensa y lo habían desahuciado porque le sacaban el tumor, le salían 3 más, le sacaban tumor, le salían 7 veces lo operaron. Y hasta que no tuvo más dinero, después de 2 años y dicen, no, en realidad estás desahuciado. Esa palabra es una forma de decir, estás muerto, vas a morir pronto. Y entonces cuando llegó al biomagnetismo, me dice, Jimé, pero te digo una cosa, a mí el cáncer no me mata. ¿Qué es lo que tenía vivo a este señor después de tanta paliza médica? Su decreto. Si viene otra persona y dice, esto puede sanar, sí, pero yo además me quiero hacer quimio, hágase lo que usted sienta que la va a sanar. Pero por dentro sigue diciendo, esto me va a matar, esto me va a matar. Yo equilibre, trabaje, haga lo que sea, el cáncer la mata. Entonces, nosotras no podemos asegurar que la persona se va a salvar, o sea, podemos asegurar que las terapias sanan, pero el trabajo no es solamente de equilibrar, la persona tiene que saber lo que le está enfermando. Entonces ahí es donde damos un salto enorme a que tenemos que ir un poco más allá a esta diapositiva de lo que me puede estar interfiriendo, que incluso a veces puede ser que yo no tengo una buena autoestima, he recibido mucha paliza, mucho abuso a lo largo de la vida y quizá estoy llamada a sanar esa dimensión de mi vida para poder liberarme de todos los síntomas. Entonces, insisto, todo lo que llamamos enfermedad, que es mejor llamarle disfunción energética, no es otra cosa que la respuesta a algo que estoy invitada a trabajar un poco más profundo. Entonces, en conclusión, la enfermedad, lejos de ser algo anárquico o de no responder a ningún sistema que no tiene un sentido, es una mala pata, etcétera, no es otra cosa que una invitación a movilizar todas esas fuerzas que están dentro de nosotros para poder sanar. Entonces, cada vez que estoy enferma es una forma de recordarme que hay algo donde todavía no logro trabajar para poder ser feliz. ¿Qué quiere decir sentido biológico? Quiere decir eso que les dije delante. Hay un programa. Se aprieta este botón, se activa todo esto. Se aprieta este otro botón,
se activa todo esto otro. Entonces, aquí es donde vemos que la bioneuroemoción tiene mucha razón, porque aquí Fletcher pone un ejemplo donde hay una persona que le roban su coche. En la parte del cuerpo que va a recibir, ¿dónde recibe la persona la información? Depende de lo que se dijo. Entonces, puede ser diferentes afectaciones porque para una persona puede ser en el colon porque encuentra que es asqueroso lo que me hacen. Esto no lo logro tragar ni digerir bien. Otra persona puede ser muscular por la impotencia de no poder hacer, de no poder reaccionar, y otra persona la pudo tener en la laringe, no pudo llegar a expresar, se me fue la voz para adentro, no pude ni gritar. Entonces, depende de lo que sea la creencia, la vivencia detrás del conflicto, donde se active ese botón para que mi biología vaya dando respuesta a eso. Entonces, Hammer termina haciendo una afirmación que a mí me fascina, que dice, estamos centrados en una medicina intelectual dominada por el dogma científico, apagada, sin compasión, centrada en el lucro desmedido, una medicina desprovista de alma. Uno no puede ser ingrato con toda la medicina porque hay mucha gente trabajando en el área de la salud que busca cómo sanar, incluso aquellos que venden pastillas nuevas y se ganan viajes, incluso aquellos que creen profundamente en la quimio, yo no creo que haya mala intención, pero el doctor Gois decía que sus colegas, por los médicos, eran ignorantes del origen. Eh, pero él también siempre daba un paso más y por eso no tuvo muchos amigos de repente y también lo persiguieron bastante porque decía, mira, hay investigaciones, hay un montón de cosas que vemos que esto más esto es esto. ¿Por qué seguimos lucrando? Si vemos que la solución no es esta. Y yo ¿en qué taller lo digo? Cuando vemos el tema del fenómeno tumoral, vemos que hay un médico que no es ni biomagnetista ni biodecodificación, que es oncólogo infantil, que él dijo, en realidad no hay tanto efecto, los niños quedan muy estropeados y no todos se salvan, y está trabajando con ozonoterapia y con nutrición de alcalinizar la dieta en el caso de los cánceres, o sea que el que quiere encontrar, encuentra. Yo no digo ni que tenga que ser ni biomagnetismo, pero el que quiere encontrar, encuentra. Entonces, podemos ver que hay dos dimensiones. Algunos que desde su visión le dijeron que esto más esto, y trabajan con los síntomas y sanan síntomas, pero después a la persona le vuelve la fibromialgia. Resulta que recayó en el cáncer. Entonces sabemos que aquí hay herramientas para trabajar un poquito más profundo. Entonces, la medicina ahora se ha vuelto cósmica, bioenergética, ya que aplica las mismas leyes a los seres humanos, animales y plantas. Otra vez desde donde partimos, lo que afuera es adentro, lo que arriba es abajo, somos parte de un todo y mientras no entendamos que lo que le hago a un paciente me lo hago a mí mismo, pues esto bueno, que en el fondo, cómo poder expandir, yo no soy mucho de ocupar la pedagogía del terror, sé que lamento lo dicho, pero en el fondo lo que tenemos que hacer es propositivo y poder ir a aquello que empodere y sane a las personas. Entonces, la biodecodificación biológica podríamos decir que es un proceso donde vamos a aprender a desaprender. Yo soy del área de la pedagogía y muchas veces hacíamos jornadas para los profesores donde constantemente veíamos que nos teníamos que ir adecuando a nuevas estrategias porque los niños ya no les tengo que dar con una regla ni los tengo que castigar como de cara, ahora eso nos parece atroz, pero sin embargo seguimos haciendo las clases como las hacemos en muchas partes, tenemos personas sentadas en una sala, siendo que sabemos que
lo que tenemos que hacer es generar el gusto por el aprendizaje a través de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, hablábamos mucho en la jornada los profes de aprender a desaprender. Eso, que era para profe, es para todos los seres humanos. Vamos a ver que en varios de los capítulos que vamos a tener, vamos a cuestionar creencias, vamos a cuestionar, bueno, al decir creencias ya cuestionamos todo, así que para qué me alargo. Entonces, esta biodescodificación biológica podríamos considerarla como una herramienta de acompañamiento que nos permite lograr una salud plena y consciente. Esta herramienta de acompañamiento no más que una terapia complementaria, pero da un montón de pistas y luces para poder abordar diferentes patologías, descubrir el origen emocional de estos malestares biológicos y hace entender cuál es el lenguaje de nuestro cuerpo. Entonces, aquí hay algo que trabajamos bastante con constelaciones familiares, que es, yo decía que hoy no iba a dejar tarea, pero sí podemos dejar una. Tomen contacto con su cuerpo. Vean cuando les duele la cabeza y traten de ver cuándo empezó a dolerle, traten de ver cuando un músculo se pone tenso y con qué está asociado. Entonces, ahora no vamos a hacer el ejercicio como de ir más en profundidad, pero sí es importante que aprendamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo. Cuando me está pidiendo algo y no estoy, por ejemplo, a mí me suele dar dolor de cabeza cuando no duermo todas las horas que duermo. Si a eso le sumo algún conflicto, me da el dolor de cabeza acompañado con algo de acidez. Entonces, por ejemplo, yo tengo pista, si no tomo tanta cantidad de agua, el cuerpo tiene ciertos síntomas, si no hago ciertos ejercicios tiene otro. Entonces, es importante que a lo largo como de estas 16 semanas queden expertas en toma de conciencia con su propio cuerpo. Vamos a ver que por ahí, por el tercer encuentro o cuarto, vamos a aprender a hacer una biodecodificación. Entonces, cada una va a elegir un síntoma y va a ir a hacer el ejercicio de decodificar. Pero es bueno ir tomando conciencia del cuerpo desde ya. Nosotros tenemos un guía interno que es la propia conexión con la intuición. Cuando estamos conectados, a mí a veces me pasa que yo digo, esto lo hago, no lo hago, y algo interno me dice, no, no lo tienes que hacer, y lo hago igual, y después yo digo, ¿por qué no me hago caso? Generalmente no nos hacemos caso y generalmente tenemos la respuesta. Yo los últimos años estoy bastante más conectada, a veces empiezo a revisar a una persona y como que me llega, hoy día en la mañana revisé a alguien y me dijo, este par. Y después lo fui a revisar y tenía que ver, eso ya le pasa a la Sori, que es súper conectante que yo. Entonces, conexión, 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 porque si estamos conectadas, vamos a poder leer antes de enfermarnos, porque vamos a hacer caso antes. Entonces, la biodecodificación comprende que hay una correlación entre el estrés por la manera de vivir una situación determinada con la aparición de los síntomas, más de lo mismo. Esto se origina con las leyes de Hammer y todo parte del biochoc. Entonces, eso lo repito unas 2 o 3 veces, ustedes disculpen, pero es que para que nos quede claro cómo funciona la cosa. ¿Qué elementos vamos a tener? Teoría y práctica. Entonces, vamos a ver que la teoría la vamos a fundamentar en las 5 leyes de Hammer, que las aprenderemos, y todo lo que tiene que ver con la práctica es todo eso que está llamado a hacer ejercicio. Emoción, sensación, estrés, síntomas, cómo vamos integrando. Entonces, esto lo vamos aprendiendo para los otros, pero los primeros conejillos de India seremos nosotros con nosotros mismas. Ya he dicho suficiente de las 5 leyes biológicas, entonces sí es importante esta palabra que sale aquí en el segundo párrafo, eh, que es una práctica fundamentalmente dialéctica.
porque se trata de elaborar todas las experiencias a través de preguntas atinadas, reinterpretación de las experiencias, tomas de decisiones, tomas de conciencia. Hoy estaba acompañando a alguien y tomé la herramienta del eneagrama para ver cómo podíamos trabajar algunas cosas que a la persona le servía. Y yo les decía, mira, estos son los puntos que mirar. Obsérvate todos los días, píllate, dialoga con ellos. Entonces, eh, estos no son cursos para dejar de lado, sino que son herramientas para la vida. Todo lo que vamos a ir viendo de las emociones, de las creencias, venga, venga, coaching ahí a lo máximo, es un poco de coaching esto. En coaching se ve otras cosas, tenemos un curso de coaching grabado que si alguien lo quiere me lo pide y se lo mando, y tiene bastante que ver con esto, con cómo poder ir empoderarnos. Entonces, la interpretación puede hacer que todo sea confuso a la hora como siempre hemos leído con estas gafas. Me voy a sacar unas gafas y me voy a poner las gafas de las sensaciones corporales, que son las que me van a, esas no engañan. Yo digo, no, si no me importa que no me llamara y se me pone un nudo en el estómago. De ese tipo de cosas tenemos que estar atentas. No, si en realidad estoy bien y digo estoy bien y ¡pam! Aquí tengo un nudo en esta parte de la espalda. Entonces, es súper importante porque a través de las creencias, de cómo vivimos, no, nos ponemos muchas trabas de tipo de juicio. Entonces, no está bonito enojarse, no está bonito demostrar los sentimientos, no está bonito demostrar que sí tengo necesidad de que me llame. Y así vamos y vamos con este fondo inconsciente de creencia que son al final las que me hacen vivir de una forma, pero el cuerpo no engaña. Así que, chiquillas, muy entretenido eso. Vamos a hablar después que el doctor Hammer dice que el estrés tiene una palabra importante que decir, porque hay momentos más estresantes que otros en un mes, en cada 2 meses, hay así alguna cosa un poco más intensa, uno cada 2 meses, cada tres, alguna cosa intensa vive en la familia, en el trabajo, como que no nos libramos de la intensidad de la vida. Y esto, que es diferente a estar siempre estresado. Entonces, esto lo digo porque el estrés nos puede mostrar muchas cosas, pero también es un buen momento para vivir si constantemente vivimos con cierto estrés que hace que no descanse, que esté hiperventilado todo el día, etcétera, etcétera. Em, Decodificar un mensaje. ¿Qué es decodificar? Descifrar un mensaje mediante un código. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? El diccionario nos va a ayudar harto. A mí me ayuda mucho, mucho este diccionario, pero con el tiempo su intuición no van a necesitar agarrar el diccionario y con una pura intuición de lo que escuchan de la persona les va a llegar una respuesta, no para dársela, porque la persona la tiene que encontrar, de cómo acompañar. Si es, eh, uno puede ir sanando por capas como la cebollita. Entonces, el código se genera a través de toda esa simbología inconsciente que tenemos y que representa el 90% de lo que vivimos. Entonces, lo que nos está gobernando es eso. Nosotros creemos que tenemos lucidez, que tenemos un montón de cosas, pero en realidad nos movemos por estos 3 capítulos que yo les decía que son parte de la vida. Por eso es tan interesante hacer estas cosas y cada cierto tiempo hacer cursos o experiencias que nos permitan reciclarnos, porque es bueno que cada uno mire su proyecto sentido, sí, quizá hay algo que tiene que liberar. Es bueno que a lo largo de toda la vida revise su propia vida y vea un poco cuáles han sido sus puntos más álgidos. Haremos, yo las invitaré, veremos que en los 16 días hay 2 días que no son para pensar, sino que yo les voy a poner una pauta, ustedes se van
a escribir, a dejarse ese ratito, porque para eso se dejaron este espacio y vamos a compartir desde lo que son las vivencias. Entonces necesitamos espacios donde ir recogiendo, descifrando, acogiendo nuevas cosas, tiempo para decantar, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que a lo largo de los encuentros podamos ir descifrando este mensaje subjetivo, personal, individual, que es lo que nos hace estar en este presente. Para descodificar, el cuerpo tiene su propio código y es subjetivo. Para cada una es diferente. ¿Por qué no a todas las mamás que han atropellado a su hijo les da cáncer de mama? Porque vivimos las emociones de forma diferente. A una le da y a otra no le da. Es porque gestionamos de forma diferente. Y estos propios códigos también están de acuerdo a lo que, en lo que nos dijeron nuestras familias, lo que se vivió en el propio país. No da lo mismo nacer en el campo que en la ciudad. No da lo mismo nacer en España que en Guinea. No da lo mismo ser musulmán que ser cristiano o ateo. ¿Alguno de todo eso es mejor? Pues no. Lo mejor es ser buena persona. Pero hay códigos. Estamos llenos de código y de creencia. Entonces, el curso también es un poquito para que veamos qué cosas ya no nos sirven. Formas de pensar la salud y la enfermedad. Hasta ahora hemos aprendido la importancia de las creencias, la historia personal y la subjetividad al momento de crear los registros y los códigos biológicos. Ahora bien, podemos comprender que también la cultura y la historia nos influyen, que es lo que recién estaba diciendo. Entonces, todo el primer párrafo habla de que, por ejemplo, la enfermedad en algún minuto de nuestra historia judío-cristiana se entendía como un castigo de Dios. En algunos minutos también dentro del mundo religioso se ha entendido como una prueba. No, si en el fondo Dios te está probando, Dios te envió este cáncer porque te quiere mucho y es una... Bueno, y así tenemos todos los ateos que tenemos hasta el día de hoy, porque hemos dicho una cantidad de barbaridades. Bueno, perdón, si hay alguien que lo cree, pido disculpas, pero también la metodología de cuestionar algunas cosas ayuda. Eh, o otra tercera opción es simplemente algo que teníamos o debíamos soportar. Eh, Hemos entendido también la salud y la enfermedad como partes, y hasta el día de hoy hay muchas especialidades y no te ven con todo. Entonces, hoy día alguien me compartía que la mamá fue al médico de cabecera, pero es otra persona el que ve los exámenes. eh, eh, de lo digestivo. Y así vamos por parte trabajando. Lice, tu hijo nos está saludando ahí. ¿Cómo se llamará? Te mandamos besitos. Dile que le mandamos besitos de nuestra parte. Que me salen sus caritas y está haciendo gestos, entonces me da una ternura enorme. Qué suerte que está ahí contigo. Eh, entonces, mucho tiempo se estuvo trabajando en la medicina o esta forma de sanación como por parte, y cuando nosotros queramos trabajar con nosotros tenemos que considerar todos esos interferentes que podrían estar condicionando nuestra salud. Eh, el organismo funciona como un todo. Emoción, pensamiento, acción, biología, todo está interrelacionado y somos una unidad. Entonces, cuando hablemos de biodecodificación y de visión dialéctica, es porque siempre vamos a estar eh, considerando lo psicológico, lo social, eh, etcétera, hasta si Mercurio está retrógrado o no. Yo no me he metido en la astrología, la encuentro apasionante, me parece un mundo apasionante, pero no la he estudiado. Entonces, perdonen también ese chiste. La medicina integrativa es la que permite que abarquemos todas estas dimensiones y la germánica es la que tiene esta base del doctor Juamen en torno a las 5 leyes biológicas. Entonces, ya entraremos pronto
Bueno, ahora la comentamos en una diapositiva, pero la próxima semana vamos a ir una por una. Miren, en relación eh, a la medicina integrativa, hay harta gente, hartos terapeutas que están tratando de mirar esta dimensión como esa diapositiva donde vimos que podemos trabajar cada uno de los cuerpos. Entonces, a la hora de presentar las 5 leyes para que nos vayan sonando, lo primero es que consiste en este choque biológico, el síndrome de Dick-Hammer, algún evento que se desencadenó de forma dramática, estresante, no lo pude expresar. Vamos a ver, eso también lo repetiremos, que siempre tiene estas características y que de ahí se genera una necesidad que no ha podido ser satisfecha y eso lleva a que el organismo está asociado a ese evento y da una respuesta biológica. Luego, otra etapa de la enfermedad que tiene esto de las dos fases, donde hay una fase de conflicto y otra de reparación. Después vamos a ver que en esto de cómo se comporta la enfermedad, vamos a ver qué importancia tiene cada una de las capas embriológicas. Vamos a aprender a ver con qué órgano está asociado, etcétera. Y después, en la cuarta ley biológica, vamos a ver qué papel juegan los microorganismos hasta que llegamos a mi favorita, que es la quinta, que todo tiene un sentido biológico. Entonces aquí es donde viene este diálogo de la biodecodificación, que qué es aquello que me llevó a manifestar estos síntomas. Lo último que vamos a ver hoy es el sistema nervioso, porque vimos que el cerebro es importante, vimos que este golpe, este choque emocional se registra en el cerebro, entonces vamos a mirar para poder comprenderlo un poquito mejor y saber por qué es tan importante y requiere una diapositiva en especial para él. El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el periférico y vemos que cada uno cumple su función. Entonces, la corteza cerebral cumple funciones superiores, el cerebelo integra la información y va coordinando el movimiento, el tálamo controla el movimiento y el tono, el hipotálamo acciona. eh, Controla acciones involuntarias. Bueno, esto como lo tienen en el libro y vamos a ir desarrollando un poquito cada una, pero lo importante es que vemos que cada una de ellas cumple su función. A nivel del sistema nervioso periférico, vamos a ver, a mí me gusta mucho porque hay varias mm, personas que trabajan en terapia que se están abriendo a que hay un primer cerebro, pero hay un segundo cerebro que tiene su propio sistema neuronal, que es el digestivo, y se está hablando de que no tenemos un solo cerebro, incluso se está hablando de una tercera inteligencia que es cuarta, que es la relación con el entorno, que tiene que ver con todo esto de la conexión y de la comprensión de cómo me relaciono con el todo. Entonces es bien interesante porque uno dice a nivel de ciencia, cuando deja de haber actividad cerebral es cuando se declara que la persona murió. Pero resulta que hay mucha inteligencia a lo largo de nuestro cuerpo. Entonces, el sistema nervioso periférico lo que hace es conectar con todo el resto de los órganos, extremidades y piel, permite que la médula reciba y envíe informaciones a otras partes del cuerpo. Constantemente frente a tal estímulo estamos recibiendo
información sensorial y motoria hacia el resto del cuerpo. Por eso es tan importante la conexión que podemos tener nosotros con lo que decimos y si hay alguna manifestación en el cuerpo, porque es el cuerpo el que nos va a decir lo que realmente estamos pensando o dudar un poquito más de nosotros. Y después este sistema nervioso periférico va regulando funciones involuntarias a lo largo del cuerpo, pero vamos a ver cada uno ahora en detención. Entonces, el sistema nervioso periférico, perdón, me salté uno, el central, es un sistema principalmente que está encargado de una función súper importante que es la comunicación, la transmisión de información del exterior hacia el interior y viceversa, y la comunicación con nuestro órgano y nuestra fisiología. Eh, Se divide anatómicamente y aquí podemos ver cada una de estas divisiones y de lo que va haciendo, pero lo principal es que se encarga de recoger información del exterior, comunica información en nuestro interior, la procesa y emite respuesta. Por lo tanto, si yo tengo la creencia de que detrás de los terremotos se va a abrir la tierra, que yo de adolescente, porque había visto películas, que cada vez que había un terremoto en las películas norteamericanas se abría la tierra. Entonces, cuando tuve mi primer terremoto el año 85, yo ni les digo el pánico porque decía, ¿para dónde voy? Si para donde vaya no la chunto bien y se va a abrir la tierra y me caigo. Bueno, entonces mi cuerpo biológico generó, secretó una serie de hormonas, activó una serie de mecanismos que tenían que ver con la forma en que yo iba a poder responder. Entonces vemos que la dopamina que la segrega una glándula que tenemos ahí en el cerebro, la amígdala, secreta la dopamina porque antiguamente venía un mamut y un diente sable de león y yo no pensaba, estos son peligrosos, sino que lo veía y corría. Entonces, nuestro cuerpo está hecho para descansar. Si no descansamos, nos enfermamos. Para arrancar cuando estamos en peligro de supervivencia. Y todos los mecanismos que van ocurriendo parten del comando central que vendría siendo nuestro cerebro. Entonces, por eso es tan importante el tema de las creencias, porque según lo que yo crea, es cómo va a funcionar el resto del cuerpo. Entonces, eh, no es menor porque sabemos que hay personas que frente a un asalto, desde la serenidad logran salvar la vida. Hay personas que desde eh, como el descontrol, el no saber lo que está pasando, estas cosas son como de un segundo para otro. Por eso yo digo que frente a ciertas situaciones de la vida, yo por ejemplo cuando camino en medio de una población, yo no voy pensando que me van a asaltar, a mí no me da susto las personas inmigrantes, pero hay personas que pasan por ciertos barrios y van con susto. Entonces, insisto que todo pasa por cómo mira la vida. Entonces, ante la muerte, ¿hay que tener una reflexión previa? Sí, porque si no va a llegar la vejez y me lo voy a pasar fatal. Frente a una situación, si yo veo que en Chile cada 10 años o 20 hay un terremoto, tengo que tener una reflexión sobre los terremotos. Si vivo en una situación de conflicto en mi trabajo, que yo sé que es una situación que tiene ciertas características, tengo no solamente que desarrollar ciertas capacidades, sino que tengo que ir haciendo procesos de comunicación, de resolución de conflictos, etcétera. Que hay temas que no nos enseñan en el colegio que deberían ser básicos, que son resolución de conflictos, manejo de emociones, etcétera, etcétera. Entonces, la corteza cerebral rige las funciones superiores conscientes, pero
¿De qué está formado eso? De nuestras creencias. ¿Para dónde nos van a llevar esa y qué mecanismos van a activar? Depende de lo que estemos pensando. El cerebelo es el centro de coordinación, integra la información recibida por los cinco sentidos. Esto es genial porque cuando empezamos a trabajar con estos temas, incluso nuestros sentidos se pueden agudizar, y eso es un regalo. El tronco encefálico controla funciones vitales de latido, de respiración, de ritmo. Eh, entonces, como ven, es un comando súper complejo, complejísimo, eh, desde donde parte todo. Aquí está el super sistema límbico, que es sede principal de la memoria y el aprendizaje, pero también en la zona de las emociones. ¡Chanán! La médula espinal comunica el cerebro y los nervios periféricos que conducen todo los impulsos voluntarios e involuntarios. Aquí viene el super sistema nervioso periférico, que esto es importante saberlo. eh, Vamos a ver, porque estos también van a estar presentes, su activación en las fases de reparación, de conflicto y de reparación. Entonces, saber un poco cómo funciona nos ayuda a ver también cómo es el proceso dentro de la biodecodificación. Entonces, en el sistema nervioso periférico está compuesto por nervio y ganglio, es como esa red que nos cubre todo el cuerpo y hasta donde se extiende el sistema nervioso central para recibir impulsos y emitir respuestas. Y este se subdivide en nervioso somático, que es el que tiene el contacto con el exterior, y el autónomo, que es el responsable de nuestro equilibrio orgánico interno, de toda nuestra fisiología. Entonces, dentro del autónomo está el simpático y el parasimpático, y aquí vamos a ver que el simpático es el que está activo en fase de estrés, cuando estamos en nuestras actividades diurnas, en todo lo que nos requiere energía, y el sistema parasimpático o vago, que hemos escuchado, nos acordamos eso del colegio, el que se activa cuando estamos en fase de reparación, de regeneración de nuestras células, de calma, asociado con ritmos nocturnos, con sueño, con el sistema parasimpático, que es el que nos ayuda con todas nuestras funciones involuntarias. Entonces, si nos fijamos, si yo estoy preocupada por un cáncer y no logro dormir, de alguna u otra forma no estoy permitiendo que mi cuerpo regenere. Regeneramos a través del sueño, regeneramos a través del descanso, pues un montón. Entonces, eh, el que podamos comprender cómo son los procesos, cómo se activan los procesos de nosotros para que activemos el botón de lo biológico es súper importante, porque nos da lo mismo lo que pensemos, cómo lo pensemos, lo que hagamos o cómo lo hagamos. No, vamos a trabajar también con la lateralidad, y esto lo sabemos un poquito más. Sabemos que el cerebro tiene dos hemisferios, el derecho que tiene que ver con todo lo que es la creatividad, procesos no verbales, motivación, y después el izquierdo que se encarga del lenguaje, la parte racional. Entonces aquí podemos ver de todo lo que se encarga, todo lo que está en esta zona del izquierdo es lo que se ha valorado en la sociedad. La gente que sabe de números, las personas que tienen esta inteligencia matemática, pero anda que te salga un hijo músico o alguien demasiado conectado con las emociones, es una tragedia. Sin embargo, en los colegios también hemos trabajado las inteligencias emocionales de Coleman, y vimos que hay una inteligencia que tiene que ver con lo relacional,
otra inteligencia que tiene que ver con lo musical, con el cuerpo. Anda que te salga un hijo que es bueno para la danza, pero si te salió alguien luego, bueno para el lenguaje y para las matemáticas, entonces hemos estado súper parcializados y hay una técnica, nosotros que trabajamos en biomagnetismo, que incluso se puede activar diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, yo la que tengo más desarrollada es la temporoespacial. A mí no me cuesta estacionar el auto, pero hay personas que sufren porque no saben si tienen que ir a la derecha o a la izquierda. Eso se puede trabajar, tengan esperanza. Eh, entonces, tenemos diferentes tipos de inteligencia y que sepamos que las podemos trabajar. Entonces, todo lo que tiene que ver con la corteza cerebral, esa sustancia gris que recubre la masa encefálica, es la encargada de las funciones de la decisión, el lenguaje, motivación, percepciones, etc. Entonces, nuestro cerebro, esto que tenemos aquí, la cabecita, es que la tenemos que cuidar. ¿Cómo puede haber gente en scooter o en bicicleta sin casco? No saben que es como si llevaran el computador ahí arriba de la rueda y en cualquier minuto se cae. Eh, Hay estas áreas de Brodmann que es una persona que fue diciendo en diferentes partes del cerebro dónde están ubicadas las partes que tienen que ver con el movimiento, las partes que tienen que ver con el sentido de la audición, cuáles con el sentido. La Liz se está acercando para ver si ve algo, pero está en el libro más grande. Aquí yo creo que ni le intente el libro, porque por eso se los cuento yo. La parte auditiva, la parte del gusto. Entonces, hay personas que tienen dañada esta parte asociada a las emociones y sabemos que las personas que son psicópatas tienen un daño en esa parte del cerebro. Y nosotros decimos, pero ¿quién lo crió? ¿Cómo es posible? Y le ponemos juicio moral. Y resulta que hay un daño en el cerebro. No es para justificarlo, sino que para que conozcamos. Entonces, para resumir, las áreas asociativas del cerebro humano podemos decir que tenemos áreas de integración somática, de visión, auditiva, motora. Tenemos en cada parte del cerebro algo que está trabajando para poder trabajar. Y aquí lo que vamos nosotros a trabajar mucho es con el sistema límbico, que es el que trabaja con el tema de las emociones. Solamente un apartado más en relación al tema de las células, en estos 15 minutitos que nos quedan, y dos cosas de las emociones. Y esta es la parte más espesa y densa, porque es la introducción, pero ya la próxima semana lo de las capas es súper entretenido. Eh, el tema de las células nerviosas son mensajeros que van transmitiendo informaciones. Eh, Son como un sistema de correo que van enviando informaciones. Eh, Sabemos que la sinapsis son estas señales químicas y eléctricas que comunican la información del cuerpo desde el cerebro a todas las otras partes del cuerpo. Entonces, si recibimos tal estímulo, se secretan ciertas hormonas. Si recibimos otro estímulo, se secretan químicos que nos permiten que reaccionemos de cierta forma. Entonces, las células lo que hacen es transmitir información. Son el correo que permiten es como el sistema del teléfono que vaya llegando toda la información. Y está este proceso de la mielina que hasta los 6 años se forma desde la gestación hasta los 6 años, el 20% de esta membrana que favorece que los impulsos eléctricos de una u otra se puedan ir dando. Entonces, toda la información se va clasificando de acuerdo a sus diferencias y crea un panorama subjetivo en torno a la forma interna con la que vamos trabajando. Entonces, lo que hagamos, nos acostemos con un pensamiento de paz, va a repercutir en nuestro descanso.
nos acostamos con un pensamiento de preocupación y no dejamos de darle vuelta y eso va a activar nuestro sistema de sueño y así sucesivamente. Entonces, perdón la pesadez, pero todo parte de lo que vivimos y de la conciencia de cómo lo vivimos. Entonces, las emociones y el conflicto biológico, em, todo aquello que tiene un alto contenido emocional se recuerda más y mejor y tiene mayores posibilidades de ser aprendido. Si aprendo con un profesor, las materias que más me costaron fueron porque los profesores no me trataban bien, no me encontraban tan buena persona y me hacían la guerra. Y lo que aprendimos, y donde era súper, súper, súper inteligente, eran los profesores que eran cariñosos conmigo. Entonces, lo que se aprende más y mejor es lo que tiene un contenido emocional fuerte, para bien o para mal. Entonces, las emociones y el conflicto biológico van de la mano. Las emociones modifican, condicionan toda nuestra vida y activan estos sistemas. El sistema autónomo de las respuestas vegetativas, el endocrino, producción de hormonas y el sistema inmunológico. Entonces, las emociones son buenas o malas, son. Cuando nos toque el encuentro de emociones, vamos a ver cómo pillar las emociones, ver cuáles son las más frecuentes en nuestro día. Vamos a hacer un trabajo con las emociones para ver cómo poder estar un poco más en contacto con ellas. Entonces, las emociones suelen ser una percepción interna que viene de las creencias. Aquí no es que es primero el huevo, la gallina, las emociones o el pensamiento, siempre parte de una idea. Me lleva a una emoción y esa emoción me lleva a tener nuevos pensamientos y nuevas ideas. Pero aquí sí sabemos cuál es primero, si el huevo o la gallina. Existen determinadas emociones que son clasificadas como emociones básicas, que las vamos a llamar primarias, que están aquí al centro: ira, miedo, asco, tristeza, sorpresa, felicidad, que se pueden identificar en cualquier cultura. Y estas emociones las podemos asociar al sistema límbico, que se encarga de procesar toda esa información y de dar respuesta. Entonces, este sistema involucra estructuras que ya hemos mencionado, como la amígdala, que les conté, que secreta la dopamina, el hipotálamo, el tálamo, y otras estructuras primitivas que dan estas respuestas autónomas vegetativas. Entonces, que yo empiece a generar úlceras es una mala suerte, pues no, hay ahí cosas que tengo que mirar y resolver. Entonces, están las primarias y después están estas secundarias, eh, que de esta primaria surgen es como esta aquí detrás. El miedo me puede llevar a sentirme humillado, rechazado, sumiso, inseguro. Aquí ya van estando las secundarias. Yo cuando trabajaba con personas que estaban terminando el colegio les decía, traten de identificar emociones que en algún minuto de la vida la hayan vivido con mucha intensidad y traten de identificar cuáles son como las más frecuentes. Íbamos trabajando con ellas y viendo cómo dialogar para ver qué cosas desinstalábamos y qué cosas manteníamos. Entonces, ¿qué sucede cuando percibimos una emoción con un tono elevado y queda registrada en el sistema límbico? ¿Qué pasa? Que se generan nuevas redes neuronales, que son las que mandan la información y hacen que el cuerpo viva las cosas de cierta manera. Eh, y todos estos registros van quedando grabados en el cuerpo. Entonces, tuve una mala experiencia de un asalto y justo en ese momento estaban tocando cierta música y cuando me asaltaron quedé tiritona, empecé a sudar, etcétera. Y después estoy en un restaurante, escucho esa música y me baja la misma memoria. Empiezo a transpirar, me asusto, me pongo nerviosa. Entonces, quieras o no, vamos creando redes de memoria. Eh, y
Eso sería por hoy. Nos quedan 7 minutitos donde si quieren comentar alguna cosita, preguntar. Hoy lo que vimos es la introducción, ver que en estos 30 años que se lleva de biodecodificación van saliendo matices, se va abriendo a una mirada un poco más amplia y lo que se ofrece como de estas tres miradas las vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Eh, entonces, la próxima semana vamos a ver las 5 leyes biológicas y ahí vamos a estar entretenidas un buen rato. Y a partir del tercer encuentro vamos a empezar a hacer prácticas con tareas, revisar las emociones, etcétera, etcétera. Encarni querida, abra micrófono. Chime, este cuadro radiestésico que has señalado anteriormente, ¿Este cuadro de qué? de radiestesia, este de las emociones, Ajá, la hoja sí, anterior, no, el otro, este. sí, ¿Cómo? No, el no, otro más. anterior, A ver, este. este. ¿Cómo puedo yo imprimir lo que me salga en una hoja para poderlo trabajar? Porque, Ah, lo mando, le saco un pantallazo y te lo mando. Pídemelo por interno para que no se me olvide. vale, porque así los puedo trabajar, porque en chiquitín apenas el péndulo no sabe por Perdón, dónde. este viene en el libro. Acuérdense que en el libro viene, todo lo que está en las diapositivas viene en el libro. Entonces lo puedes encontrar ahí más grande y se lee bien. En el libro yo lo tengo y es pequeñito igual, por eso te lo pregunto. Ah, vale, Tengo... entonces le hago un pantallazo y te lo mando. Pídemelo por interno. Vale, gracias. De nada, tesoro. Vilma, querida. Está tu micro cerrado, Vilma. Ahí Ah, está. ahí sí. Diste en el palo recién con el tema de la música, porque justamente yo te iba a preguntar, porque tengo un tema con una canción que es muy bonita la letra, pero yo ahora en este momento te estoy hablando y se me está poniendo toda la piel de gallina el solo hecho de imaginarme o nombrarla esa canción. Mm. Y no sé qué es lo que me pasó ni cuándo me pasó. Entonces yo tendría que hacer esa revisión, como vos dijiste, y empezar a investigar, ¿no es cierto? Sí, ¿De pero dónde viene eso? también, por ejemplo, puedes perfectamente, ya que tenemos lista para preguntar y tenemos muchas formas de preguntar, mm, tú puedes preguntar si el malestar físico que se te produce tiene que ver con algo vivido en la infancia, tiene que ver con algo... y vas haciendo diferentes preguntas. Hasta que, ¿qué otras cosas, por ejemplo, se puede preguntar? Puedes ver si tiene que ver con algo transgeneracional, si tiene que ver con algo que te ocurrió, con una memoria que traes de algo que te recuerda. Eh, entonces uno puede ir haciendo diferentes preguntas hasta llegar a ver qué se puede responder. Esa es una forma. Lo otro que puedes hacer, por ejemplo, tú puedes decir, pido que me llegue en la noche programa, hay una forma que se llama incubar el sueño, un método que deja un lápiz y una hoja, cosa de que apenas te despiertes, te acuerdas, porque si no uno se olvida, anotas cositas y tú dices, quisiera, si es adecuado para mí, recibir la información de con lo que está asociado esta canción a través de los sueños. Y lo dejas sin ponerle demasiada atención. Si lo tensa, no va a soñar ninguna cuestión como que dice, si lo tengo que recibir a través de los sueños, que sea bienvenido. Entonces, eh, también algún día podemos encontrarnos y me puedes decir de qué se trata la canción y vamos conversando y a medida que vamos conversando podríamos descubrir que tú asocias la canción con tal hecho que viviste que no tiene que ser ni tan trágico ni tan traumático, pero hay algo en tu memoria que te quedó como algo que no logras resolver. Entonces, yo también, frente a estos temas, siempre les digo, no entren asustados a los cursos ni a su vida, porque no hay ningún trauma que nos condicione para siempre.
Ni hay nada tan trágico que no tenga solución. Solo que en algún minuto de nuestra memoria nos dijimos, esto es duro para mí y yo no lo logro vivir bien o de buena forma. Pero hablándolo te das cuenta mm, que lo puedes tomar, puede ser que te impacte, llora un ratito, le das vuelta un poquito más y en algún minuto lo sueltas y sana. Pero generalmente tiene que ver con eso, cómo vivimos ciertas situaciones de conflicto y de cosas que en su momento no logramos resolver. Entonces, no necesariamente porque me genere tanto estrés, tiene que ser un gran trauma. Y si te topas con un gran trauma, si salió en este momento es porque lo puedes tomar en tu vida y liberarlo. Como que uno Ujú. parte de nuestras creencias con las que vamos a entrar a la terapia y al curso es que todo lo que se nos quiera mostrar es porque ahora podemos tomarlo en nuestras manos. Y si alguna cosa más intensa la descubrimos, no tengo ningún problema, chiquillas, que hagamos una entrevista, conversemos y si yo digo, mira, capaz que te conviene más conversar con otra persona yo llevo muchos años, yo llevo como 30 años acompañando y tampoco se da mal porque en el fondo lo único que hay que hacer es escuchar. Y decir dos o tres cositas que esas las podemos decir bien también. Entonces, lo que salga, chiquilla, es porque es un buen momento. Y lo que no salga, saldrá cuando tenga que salir. Buenísimo, muchas Gracias, gracias. querida. Muchas de nada. Eriquita, qué gusto verla por aquí. Ahora las tengo yo a todas en mi pantalla, entonces veo a las que están con camarita. ¿Alguna pregunta, chiquillas? ¿Alguna cosita más que quieran comentar? Se entiende, ¿verdad? A ver, hay cosas en el chat. Déjenme ver qué dice. Eh, la pregunta, ay, se me fue. La pregunta en la noche puede ser por algún malestar que tenemos y no sabemos por qué. Pueden preguntar lo que se les dé la gana. Los sueños se man... Ahora, no esperen que les digan, ah, no, fue porque me hacía pipí a los tantos años y me... No, van a soñar cosas rarísimas. Se está cayendo un edificio, pero no es tan... ¿Cuál es la gracia? Que anoten lo primero que se les venga como es y después cuando se lo cuenten a alguien van a ver que el relato les va a ir ayudando a encontrar respuestas. Y si no es la primera vez, va a ser la segunda, pero uno encuentra, lo que pasa es que eso se va desarrollando. Gracias, Merce, por lo que dice, ¿lo puedes pasar al círculo de emociones por el WhatsApp? Sí, se los puedo pasar en un pantallazo que esté un poquito mejor. Entonces, yo hoy lo que les voy a pasar es el libro y les voy a pasar el diccionario de biodecodificación para que lo vayan teniendo. Hay varios tipos de diccionario eh, y, eh, y unos se entienden más, otros al principio no se entienden mucho, pero no se preocupen porque como tenemos tantos encuentros, los últimos 4 nos vamos a dedicar a detallar bastante el tema de diferentes disfunciones desde cada una de las capas embrionarias. Entonces igual vamos a tener un tiempo para comentar varias de esos trastornos. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos bien? El próximo miércoles nos vemos una hora antes, a la de hoy solamente ese miércoles, después va a seguir en este horario y cualquier cosita pueden preguntar por el grupo, inviten personas y les pueden mandar el video uno para ver si hay personas que quieren hacer la experiencia porque de verdad que es un regalo este taller. Un besito y así un gusto verlas, terminé justo a la hora. Nos vemos la próxima semana. Buena tarde. Un abrazo. Ay, ¿qué hice? No, hice otra cosa, creí que estaba cerrando y ya había puesto la última sonrisa también.